came a sound from heaven. Bienvenidos al mensaje de la cruz. Loren Larson, el doctor David Watts y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Estudiando la palabra de Dios juntos. ¿Alguien sale a predicar? Sí, este fin de semana, Grace y Joseph y yo estaremos en Berean Assembly en Wichita, Kansas, con el pastor Jim Hashbarger y el personal allí, todos los invitados. Predicaste allí anteriormente, He ¿no? estado creo que 14 años seguidos, para ser honesto, y una gran iglesia, maravillosa iglesia. La he visto que ha llegado a ser lo que es el día de hoy desde nada. Jueves, Grace ministrará. Viernes a las 7 p.m., Joseph estará ministrando. Y el sábado a las 6 yo estaré predicando junto con el equipo de la iglesia. Así que si están en el área de Wichita, Kansas, vengan y acompáñenos este fin de semana. Dr. Watts. Sí, señor, el 26 de junio, ambos servicios estaré en Mauriceville Assemblies of God en Orange, Texas, con el pastor J.R. Armstrong. El pastor Donnie, de hecho, va a estar ahí en Mauriceville este fin de semana y después, él estará ahí el viernes, sábado y domingo y pueden ver los tiempos de servicio ahí en pantalla. Yo voy a estar ahí a finales de mes, así que algunos dirían que lo mejor primero y después lo demás, no lo sé, pero tal vez es una opinión personal. Pero sí, esperamos ver a todos allá en el área de Beaumont, Port Arthur, Orange, Texas. Asumo que él está, Les saliendo digo que bastante. sí, claro. No sabía que el pastor Donnie era lo demás, pero bueno. Papá y yo vamos a estar en Granada, Mississippi, 17 al 19 de junio, en la iglesia Lighthouse. La dirección es 1004 Highway 7 North. Servicios los viernes a las 7, sábado a las 10 a.m., sesión de enseñanza. Y a las 7 p.m. el mismo sábado, 11 a.m. el domingo. Acompáñenos, por favor, en Granada, Mississippi. Y el 26 de junio, papá estará en Gaydon, Louisiana. Gaydon International Church con el pastor Bhutan. La dirección es 308 Main Street. Un servicio sábado a las 10, domingo a las 10 a.m. Para más información, llamen al 337-652-2764. Dr. Smith. No lo conozco yo. ¿No? No, pero mi esposa y yo vamos a estar en Colorado Springs, del 29 al 31 de junio. Ahí están los detalles con el pastor Eric Harding, Finish Work Worship Center, viernes a las 7, sábado 10 a.m. y 7 p.m. y el domingo en la mañana a las 10:30, Colorado Springs. John, ¿tienes algo que anexar a lo que dijo No, Josh? señor. Bueno, muy bien. Estamos estudiando la doctrina del rapto de la iglesia y vamos a continuar donde nos quedamos anteriormente en el mismo lugar de Cuando esto corruptible la naturaleza pecaminosa, se viste de incorruptibilidad, la naturaleza divina y total control por el Espíritu Santo, y vamos a detenernos aquí un momento, por favor. Puedo recordar la iglesia donde yo me congregué. Tal vez podemos pensar, bueno, era muy pequeña y eso no indica que así son todas. Bueno, yo creo que sí. Una vez yo les diga lo que estoy a punto de decir, nunca escuché un mensaje sobre la naturaleza pecaminosa. Nunca lo escuché. Y, y a pesar de eso, como dije, algunos pueden decir, bueno, es una pequeña iglesia simplemente. Era pequeña, sí, pero indicaba, considero, lo que está sucediendo actualmente. Cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística, viajando en toda la nación, cada vez que yo iba a un nuevo lugar, la próxima mañana yo iba a la tienda de libros usados. Y eso lo hacía habitualmente en cada lugar donde visitaba, lugar donde íbamos a predicar. Era algo habitual. Y sucede que en todos esos libros que yo conseguía,
de pastores bautistas, metodistas, evangelistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Ah, ninguna vez puedo yo recordar, leí un mensaje y leí bastantes en esos libros sobre la naturaleza pecaminosa. Nunca escuché una cosa al respecto hasta que empecé a estudiar al doctor Weiss, y esto fue tal vez unos 10 o 15 años atrás. Y aprendí un poco sobre lo que el doctor Weiss te estaba pues enseñando. Y la naturaleza pecaminosa es eso que sucedió con Adán y Eva cuando cayeron en el huerto del Edén. Ellos perdieron su caminar y toda su naturaleza se convirtió en una de pecado. Ahora, vamos a reiterar eso. Su propia naturaleza se convirtió en una de pecado. Y yo recuerdo la mañana cuando estaba yo estudiando el capítulo 6 de Romanos, y yo levanté su libro, lo tomé en la mano para ver lo que él decía sobre este capítulo 6. Y sucede que mientras lo estaba leyendo, de repente me vino a la mente lo que era la naturaleza pecaminosa y contestó muchas preguntas sobre mis propias luchas. Y recuerdo que yo caminé por el pasillo llorando, clamando a Dios por el conocimiento que tuve en ese momento que me ayudó a entender, como dije, cosas sobre mi situación personal y lo que es la naturaleza pecaminosa. Ahora bien, cuando el creyente pecador viene a Cristo y nace de nuevo, el Señor no remueve la naturaleza pecaminosa. Él permite que se quede allí y no debe de dominar, lo voy a reiterar una vez más, no debe de ser dominante al punto donde domine a aquella persona. Eso es un problema si es así. Si domina la persona entonces no entiende la cruz y, y, y ha hecho otra cosa aparte de la cruz de Cristo, el blanco de su fe. Si la naturaleza pecaminosa está dominando al creyente y mientras está presente, nunca debe de dominar al creyente. Y si su fe está en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz, y se ha mantenido en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, y yo creo que Josh lo dijo, permanece, ¿no? Eso fue lo que dijiste, Josh. Cuando dice mantener, tal vez es la mejor manera de describir Sí, creo que hablamos permanecer. de eso, no recientemente, pero hace Bueno, poco. me parece que fue unas 2 o 3 programaciones atrás. Y, y bueno, de todas maneras, aprendí un poco y sé que tengo mucho más que aprender todavía, pero aprendí un poco estudiando tras ese hermano sobre lo que es la naturaleza pecaminosa. Y nosotros tenemos a muchos que niegan que hay una naturaleza pecaminosa diciendo que cuando una persona nace de nuevo ya no está presente, ¿correcto, Lauren? Sí, correcto. Sí, muchos creen que es erradicado, pero nuestra experiencia cristiana rápidamente eliminaría eso. Refutaría eso, ¿no? Sí, Bien. Pero el problema que existe es que la naturaleza pecaminosa domina al creyente. Ahí es donde está el problema. Y realmente usted puede vencer ese factor solamente de una manera, y eso es cuando su fe esté en Cristo, se mantenga en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Y entonces su fe permanezca en esa capacidad. Y si es así, entonces el Espíritu Santo se moverá en su vida con su poder. Él obra extremadamente, y bueno, vamos a decirlo de esta manera, Él obra estrictamente a través de la cruz. Lo que hizo Jesús, Él expió todo pecado, pasado, presente y futuro. Así que Él obra en esa capacidad y Él demanda que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Siendo ese el caso, el Espíritu Santo empieza a obrar a su favor y obrará realmente completamente
24 horas al día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero si su fe está en cualquier otra cosa, y triste decirlo, en muchos casos, así es, en muchos cristianos, tal vez sean cosas buenas, pero Dios no va a honrar esas cosas. Pero si su fe está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y se mantiene en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, entonces el Espíritu Santo obrará a favor suyo y le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y esta es la única manera que se puede conseguir obtener la victoria. No puede operar de ninguna otra manera. No importa cuántos días usted ayune, cuántas horas ore, no importa cuántos versículos cite o memorice, tan maravillosas como son esas cosas, aún el Espíritu Santo no participará y le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Usted debe poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. ¿Quién quiere anexar algo a ello? Hay mucho que se puede decir, hermano Swagger, con respecto a esto, pero no se puede decir mejor. Usted ya lo dijo, ya lo declaró. La naturaleza pecaminosa reside dentro de cada creyente y para asegurarse de que ya no sea una fuerza de corrupción, como fue antes de la salvación cuando dominaba, nuestra fuerza y nuestra fe debe estar en Cristo y lo que Él ha hecho. Y no Y quiere debe de decir, permanecer allí, ¿no? sí, no queremos decir que vivimos diciendo la cruz cada tres palabras. Esa no es la idea. La No, idea no. es, como Josh ha dicho, la idea es morar, permanecer, confiar, depender. Es realizar que en nosotros mismos no podemos hacer nada. Así que nuestra fe está puesta en la cruz de Cristo y vemos qué es lo que Él ha hecho y confiamos en eso, en la obra consumada, lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Eso, una vez más, es donde la fuerza de corrupción o de corrección del Espíritu Santo puede llegar y puede comenzar a eliminar algunas de las negatividades y problemas de pecado que fueron creadas por la fuerza de corrupción, la naturaleza pecaminosa. Entonces, la naturaleza pecaminosa es una fuerza de corrupción, el Espíritu Santo es la fuerza de corrección. Muy bien. Romanos capítulo 5 nos dice que por lo tanto, como por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte, por el pecado, la muerte entró a todos los hombres porque todos hemos pecado. Los reformistas eh, establecieron la idea de la pecaminosidad y de la depravación total porque todos somos pecaminosos. Cuando hablamos de una persona como Kenneth Wuest, o leemos sus escritos, o un bautista reformado, un teólogo, ellos enfatizaban eso, que todos nacemos totalmente depravados y que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Así que no me sorprende esto, pero obviamente solamente hay una persona que vino a la tierra sin naturaleza pecaminosa y fue Jesús. Y Así Jesús es. es el único que pudo o que puede romper el poder del pecado en nuestra vida porque Él nació no a través de la misma maldición como todos los demás que recibimos de Adán, sino que nació de una virgen y nació para redimir a la humanidad de vuelta a Dios. Lauren, ¿recuerdas que nosotros hicimos un pequeño Sí, diagrama? ¿Lo recuerdas? sí, hay 5 actitudes: Ignorancia, el negar, ¿cómo era? licencia, la lucha y la gracia. Ahí está en pantalla ante nosotros. 5 maneras en que la naturaleza pecaminosa es tratada o lidiada por Licencia, la eso es lo que iglesia. estaba buscando. Ignorancia, dicen que, bueno, realmente no sabemos nada al respecto, la negación, que no existe, licencia o permiso que nosotros tenemos que ceder, una lucha, peleamos y nos sometemos a Cristo y la cruz por medio de la gracia, permitiendo que el Así Espíritu es, Santo así obre. es. Estas son las 5 áreas La manera como la iglesia trata con el problema de la del naturaleza pecado. pecaminosa, sí, o que piensa de la naturaleza pecaminosa y son palabras simples, pero resumen muy bien la dirección Mm. de la iglesia. Ahora, ¿cómo? Bueno, por nuestra experiencia, es, no es mucho conocido sobre la naturaleza pecaminosa en las iglesias hoy.
Sí, bueno, el doctor Watts acaba de decir que la tradición de reforma o reformada regresa a Calvino y la naturaleza pecaminosa es un tema en los escritos de la reforma. El hermano Whist, el doctor Whist, de hecho, era de esa tradición también. Si usted estudiara el proceso de santificación relativo a la tradición reformada o de la reforma, usted encontraría que la mayoría de ellos reflejarían lo que Whist presentó y lo que él Pero, registró. ¿estás de acuerdo con lo que enseñó Winst? Ciertas porciones a lo largo de los años lo hemos visto cuidadosamente y comenzamos a ver que hay algo que comienza a despedazarse en mi mente de la tradición reformada y aún en la enseñanza de Whist, y eso es una dependencia verdadera sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente no es enfatizado en el proceso en lo absoluto. La idea es que ahora que usted es una nueva criatura en Cristo y todo esto se ha hecho por usted, no hay que pecar. Otro aspecto de la enseñanza de Whist que corregimos, o por lo menos que sentimos que necesitábamos corregir al pasar por el proceso, es que él enseñaba que la naturaleza pecaminosa se apoderaba cada vez que alguien pecaba. Al estudiar Romanos 7, nosotros entendemos que lo que causa el dominio de la naturaleza pecaminosa era la transferencia de la fe del objeto incorrecto, o perdón, del objeto correcto, Cristo y el crucificado al objeto incorrecto. Bueno, la naturaleza pecaminosa, el problema, como lo veo yo, el problema con la naturaleza pecaminosa, aunque está en el espíritu del creyente y permanecerá allí hasta que suene la trompeta de Dios y la corrupción se vista de incorrupción, como oramos nosotros, es que es el factor que contribuye del pecado en nuestras vidas. No voy a decir que es la causa del pecado, pero sí funciona en esa capacidad si el creyente le falla al Señor, ¿no? Pero es porque el creyente no tiene su fe en Cristo y la cruz exclusivamente, lo que le da Sí, entonces bueno, a la naturaleza pecaminosa esa raíz de operar. sí, y es muy difícil descubrir todo pecado individual, toda separación de la justicia y evaluarlo en la vida de todos. Es muy difícil hacerlo. Ah, la respuesta para el pecado es fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Doctor Watts, ¿cómo lo ve usted? Mire, algo que viene a la mente es su nota de capítulo 7 de Romanos 7:15, cuando Pablo habla de su propia lucha. Lo que hago no lo quiero hacer. Y parece como que esto es una lucha continua. Yo personalmente he estado muchas veces cuando me he sentido como que, bueno, hago o me va bien espiritualmente y de repente de mi boca sale algo que no es de agrado a Dios por enojo o por ira o algún tipo de un suceso. Y yo digo, bueno, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué? ¿Por qué fue que yo hice lo que hice o qué está pasando? Y es ese momento en el que yo he hecho algo, he dicho algo o he hecho algo incorrecto. Es un proceso en nuestra vida. Ahora, yo no creo que todo pecado que hacemos va a enviarnos al infierno, pero sí creo que cuando recibimos esa convicción del Espíritu Santo necesitamos pedirle al Espíritu Santo perdón y tenemos que agradecerle a Dios por su gracia en nuestra vida y lo que Él hace o cómo Él sí nos mantiene, nos guarda, no de una manera en la que podemos nosotros salir a pecar, sino de una manera en la que nosotros cuando pecamos su gracia aún es suficiente para nosotros. Pero, ¿estás de acuerdo que la naturaleza pecaminosa controla a la mayoría de los cristianos? Porque su fe no está Sí, en Cristo y la cruz. sí, solo es un ciclo vicioso que la gente tiene, porque no tienen el objeto correcto de la fe para encontrar victoria verdadera. Así que ellos constantemente permanecen en ese ciclo de no poder, bueno, no poder seguir adelante con lo que ellos continúan. Joseph o Josh, disculpa. Bueno, sí, el concepto de
bien y mal sigue llegando a mi mente. Mucho del mundo, y eso no es algo nuevo. Aún grandes filósofos han luchado con esta idea de hacer bien, de hacer el mal, lo bueno, lo malo y lo que conduce a la persona para querer hacer hechos buenos, sí, que es lo que conduce a la persona a hacer o cometer los actos más horribles. El hombre tiene todo tipo de filosofías, ideas con respecto a esto. Hablando acerca de la buena voluntad o la mala voluntad del hombre, en la mentalidad judía existía todo eso también, el tratar de entender lo bueno y lo malo. La naturaleza pecaminosa es lo único que describe clara y adecuadamente por qué el hombre hace lo que hace. El pecado es el problema, es nuestra naturaleza, nuestra base. Nacemos en pecado, es lo que hemos dicho en bromas. Si usted quiere ver que la naturaleza pecaminosa se manifieste, tome a dos bebés, póngalos en una cuna con un juguete. Usted los verá hacer todo tipo de cosas, pelearse, arrebatarse el juguete y diferentes cosas. El punto es que nosotros no nacemos justos y santos, sino que nacemos en pecado. Y esta enseñanza, entendimiento, nos da las razones, hermano Swagger, por qué es que es tan importante entender la naturaleza pecaminosa, como ustedes han estado explicando. Bueno, es porque eso nos deja en la solución apropiada. Así que para identificar el problema, significa también que podemos tratar con la solución. La solución del hombre es que si podemos rehabilitarlos, los pasaremos de actos malos a actos buenos, pero eso no trata con el problema, con la raíz, porque no solamente son los actos, sino la misma naturaleza que existe. Yo estoy muy feliz de tener esta enseñanza, pero tristemente la mayoría de la iglesia, la mayoría de cristianos, y estoy hablando de personas que aman a Dios, no estamos hablando de personas, como usted ha dicho, que es hipócrita o que quiere poner una fachada. Aman a Dios, pero están luchando con esta naturaleza pecaminosa. Estuvo ahí para comenzar, fue aquello con lo que comenzaron, con lo que nacieron, y esa lucha sí existe, pero el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esas son palabras de esperanza y de mucho ánimo. Pero el pecado trágicamente sí se enseñorea sobre la mayoría de los cristianos, Correcto, pero así no es. tiene que ser así. No Exactamente, tiene que ser esa así. es la esperanza. Y cuando este mensaje, esta palabra de la cruz llegue a aquel que esté buscando, el Espíritu Santo iluminará, la luz se encenderá. No importa si usted es una persona que ha vivido para Dios muchos, muchos años o como yo he sido salvo realmente toda mi vida. Yo crecí, entre comillas, en la iglesia. Yo jamás me desvié al mundo, a las drogas, al alcohol, nada de eso. Pero había mucho, y aún hay, gracias a Dios menos espero, pero había mucho que necesitaba ser tratado. Y el problema era el mismo, el pecado. Pero la solución, la única solución es Jesucristo y el crucificado, y es la única respuesta para el pecado. Le lleva a la victoria. Aleluya, es el único lugar. Lleva a la victoria y es la única manera, no hay otra Correcto, manera. así es. Dios no tiene 5, 10, aún dos maneras a la victoria, solamente Solamente hay un una, sacrificio. Cristo y este crucificado. No quiero repetir lo que se acaba de decir, pero es importante notar otra vez que la manera como nos adueñamos de la victoria en el Calvario, en nuestra vida, a lo largo, la naturaleza pecaminosa es permanecer en Él y permanecer en lo que Él hizo, y creo que eso es algo que, en lo que yo he estado pensando y buscando cómo poder, este mensaje de la cruz en el que creemos cómo nos adueñamos de Él en nuestra vida de la manera correcta y apropiada y ver esa victoria en nuestra vida. Creo que el hermano Larson lo mencionó en un estudio en la palabra no hace mucho, la primera vez que lo escuché en cuanto al término. Primeramente, bueno, la primera vez que escuché el término morar en Él y morar en lo que Él hizo en el Calvario es un punto tan importante y en cuanto a cómo todo esto surge, cómo esta victoria surge. El creyente no tiene que preocuparse sobre la naturaleza pecaminosa si su fe está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. No tiene que haber una preocupación allí. Yo no pienso en la naturaleza pecaminosa ahora en lo absoluto, realmente porque no es algo que está en mi vocabulario o me preocupa,
porque es controlado por el poder del Espíritu Santo. Romanos 6, versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, para que no sirvamos al pecado. Así es, así es. Ese es el punto. El pecado, perdón. Adelante, adelante. Bueno, la naturaleza pecaminosa es una fuerza de corrupción. Simplemente significa que es el carácter elemental o la naturaleza de algo. Entonces nosotros nacimos con esta naturaleza inclinada hacia el pecado y el egoísmo. Disculpa, y nacimos de nuevo para que nuestra fe esté en Cristo y la cruz. Correcto, y es ahí, en esa experiencia del nacer de nuevo, de acuerdo a Romanos 6, en la que nuestra unión con Cristo, nuestro sumergimiento en Cristo por parte del Espíritu Santo, bautizados en Cristo, que Bob lo predicó el domingo en la noche, es ahí donde el poder de esta naturaleza pecaminosa, no solo actos de pecado, sino el poder de esta naturaleza, esta inclinación hacia el egoísmo, hacia el pecado, hacia el yo, fue destronado. Es la idea entera, comenzando en el capítulo 5, versículo 21. La naturaleza pecaminosa gobernaba como rey en el trono de nuestro corazón, dominándonos. Y si nosotros fuésemos a Efesios 2, versículos 2 y 3, podremos ver ahí que en tiempos pasados, cuando estábamos muertos en transgresiones y pecados, caminábamos de acuerdo al camino o a la manera del mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del mundo. Teníamos bueno, teníamos nosotros nuestro estilo de vida de acuerdo a la carne. Y estoy convencido yo que de aquí salieron los términos el mundo, la carne y el diablo, porque eran las influencias a nuestro alrededor, el mundo, la carne y el diablo, y nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos hacer, dominados por esa falla del carácter, esa naturaleza, esta característica elemental de la humanidad que se inclina hacia el pecado. Bien, pero el creyente, por su fuerza de voluntad, ¿puede Para vencer nada, esto? en lo absoluto. En lo Bueno, absoluto, es permítame correcto. cambiarlo un poco. Si usted es puesto en tentación en una escala de 1 al 10, tal vez usted pueda gruñir los dientes y pasar 1, 2 y 3, pero 6, 7, 8, 9 y 10 lo Le terminará van a noqueando a atacar, usted. claro que sí. Tal vez, y usted lo ha dicho a lo largo de los años, que si usted está peleando y ganando, va a llegar la hora en la que va a pelear y perder. El único medio por el que nosotros podemos tener la victoria garantizada es manteniendo nuestros ojos en Cristo y lo que Él ha hecho. Y eso significa que reconocemos que en nuestra experiencia de salvación, el poder de la naturaleza pecaminosa y también el poder de la influencia del mundo, el poder y la influencia de Satanás, el poder y la influencia de la carne, todo eso, nosotros fuimos libres, libertados de eso por nuestra unión en Cristo. Ahora, nuestra fe, cuando nosotros hablamos de la fe en Cristo y la cruz, no solamente es citar la cruz, la cruz, la cruz, tenemos que entender qué fue lo que se hizo ahí. ¿Qué se hizo? Fuimos libres de la característica elemental del pecado, de la naturaleza del pecado. Podemos pecar aún si, bueno, si nuestra fe sigue Claro que en sí. Cristo y la cruz, claro que sí. Así que tenemos que tratar de tener cuidado cuando tratamos de ponerle la cola al burro, por decir así, cuando todo pecado o todo pensamiento erróneo que entra en la mente, mire, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que la única respuesta para el pecado se expresó por Dios a través de enviar a su Hijo a la cruz, y nuestra fe en Cristo y la cruz y lo que Él hizo por nosotros nos da ese medio divino de vivir santa y justamente, y es la única ruta que tenemos, lo único que podrá trabajar consistentemente. Pero si el creyente, si la fe del creyente está en cualquier cosa, tal vez sea muy bíblico en su propio lugar, el ayuno, la oración, el memorizarse la Biblia, esas cosas son maravillosas y cada creyente debe de estar en ello. Pero si dependemos de eso para tener victoria, vamos a fallar. Dependemos de nosotros mismos. Dependemos de nosotros mismos porque no es la respuesta al pecado. Tiene su lugar y realmente es importante. Pero para tener victoria sobre el pecado, lo que Jesús hizo en la cruz, nuestra fe debe de estar en ello.
que entonces el Espíritu Santo empezará a obrar y a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Sí, yo jamás escuché un sermón al crecer de cómo el Espíritu Santo mora en mí Yo y me puede tampoco. ayudar a vencer esa atracción o él puede vencer la atracción de la naturaleza pecaminosa. Jamás lo escuché. Es donde la doctrina pentecostal del bautismo fue mal aplicada. Sí. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia verdadera, creemos en ella, creemos que que nos da el poder para servirle a Dios, pero el bautismo en el Espíritu Santo no es para lo que se ha enseñado desde hace muchas décadas. Esa experiencia no es para vencer el poder del pecado. La experiencia de la salvación es lo que introduce nuestra vida al poder sobre el pecado. Pero, y aún, permítame decir esto, no hay experiencia que garantice poder, sino que es la entrada a la capacidad, el potencial del poder. Es nuestra fe en Cristo y la cruz que mantiene la habilidad de la Dios de Dios o la disponibilidad de la habilidad y la ayuda de Dios en nuestra situación con respecto a la batalla del pecado. Así que yo soy salvo, pero si no entiendo en qué o qué es lo que Cristo ha hecho por mí, no mantengo mi fe en Él, no viviré libre del pecado. Puedo ser bautizado con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, pero si mi fe no está en Cristo y lo que Él ha hecho por mí, el poder Vas a para el fallar en servicio algún no momento. va a ser consistente, Así es. porque el mismo objeto de fe que hace que el Espíritu Santo obre en cuanto a nuestra santificación es el mismo objeto de fe que obrará en nosotros relativamente para el servicio a Dios. Si no entendemos eso, hermano Swagger, entonces ambas experiencias reales, tal como lo son, llegarán a ser nada. Pero es una tragedia realmente que, que la naturaleza pecaminosa gobierne el corazón y la vida de la mayoría de los cristianos, ¿no? Y yo no digo eso con una actitud de ser más santo que los demás de ninguna manera, pero yo he vivido eso. Y yo no sabía o entendía lo que estamos enseñando ahora. No lo estamos, ¿Sabe, hermano no lo Swagger? Yo entendía. creo que si el diablo puede destruir el potencial, la altura, el nivel más alto de un cristiano, él estaría satisfecho en dejarlos avanzar un poco, pero que jamás lleguen a la medida exacta, la estatura exacta de lo que significa estar en Cristo. Mm. Y yo creo que muchos cristianos han ganado cierta cantidad de victorias, pero habiendo fallado una y otra vez, están experimentando fracaso y eso tal vez termina denigrando su... Remueve el pecado, no se queda estático, ¿no? Bueno, pero si el diablo lo puede satisfacer a usted con ser un esclavo nacido en casa, como lo hemos dicho, eso se convierte en normal, se convierte en algo natural. Bueno, no hacemos demasiadas cosas malas, ¿verdad? No, no maldecimos a menudo, no hacemos trampa Ujú. mucho, no hacemos esto o lo otro y puedo ver qué es lo que la gente hace en general. Si él puede engañarnos y ponernos en un estado de apatía, entonces la naturaleza pecaminosa una vez más finalmente, como usted lo ha dicho, nos va a hacer caer mucho. John, tú y David quieren decir algo, pensaba que querían decir algo. Bueno, estaba esperando hasta llegar a lo mortal e inmortalidad, Hay que esperar la programación de mañana o o la la siguiente próxima semana. semana. Todo lo que se ha dicho es Pablo, excelente. otro componente que no podemos ignorar es a quién cedemos. Durante años la iglesia no sabíamos cómo ceder al Espíritu Santo. No entendían cómo el Espíritu Santo obraba y eso es lo bello de la revelación del mensaje de la cruz, que ahora nos deja entender cómo el Espíritu Santo obra mediante la cruz. Y cuando entendemos eso, tenemos un mejor entendimiento de cómo este Sí, proceso de amén. santificación que estamos discutiendo opera, porque la iglesia no sabía cómo el Espíritu Santo obraba y realmente no entendían completamente la cruz en el sentido de la santificación y tener una fe correcta. Ellos recurrían a la ley, así que cedían a la ley cuando llegaba la tentación y cuando sucedía, encontraron lo que Pablo encontró,
la naturaleza pecaminosa revivió y yo morí. La Sí, consecuencia amén. es que si no entendemos, primero que nada, lo que hemos estado diciendo, que Romanos capítulo 6 no trata aquí con el bautismo en las aguas, sino el bautismo en Cristo, nuestra unión con Cristo, nuestra muerte y resurrección con Cristo y vivir en una vida nueva, entonces se destruye la naturaleza pecaminosa entendiendo lo que sucedió en la cruz, que es inoperante. Eso vuelve a vivir cuando no tenemos el blanco correcto de la fe y no entendemos cómo el Espíritu Santo obra, así que nos presentamos en ley. Tenemos una tentación que llega y en lugar de descansar en esa obra, que fue la que hizo Cristo, y entendemos ahora que el Espíritu Santo va a vivificar nuestros miembros, es decir, nos va a vivificar, nos va a hacer vivos ante Dios para hacer las cosas que no podíamos hacer nosotros mismos, vamos a buscar o recurrir a un tipo de ley. Como Josh lo dijo momentos atrás, vamos a movernos en hábitos. Usted puede romper ese hábito haciendo cosas 21 días y realmente eso no va a funcionar. Usted hace algo por 21 días, eso no va a cambiar sus hábitos. Simplemente son hábitos. Es absurdo, es una idea No tonta. funciona para nada. Usted va Lo a termina metiendo profundizar en ese más. pecado. Porque la naturaleza pecaminosa todavía está activa y el pecado sigue siendo pecado y va a seguir aumentando. Empeorará para el creyente, no mejorará. Así que seguimos presentando leyes o programas o aspecto de todas esas cosas que van hacia la fuerza de voluntad, como dijo David Watts. No es una manera de vencer el pecado, solo el Espíritu Santo a través de la obra en la cruz, lo que sucedió, es el componente que yo anexaría, ¿no? Presentarnos ante la gracia, la fe en Cristo, no en ley para vencer el concepto de la tentación, ¿no? Sí, Así que amén. cuando la corrupción se vista de incorrupción, gracias a Dios que eso viene, ¿verdad? Se vestirá de incorrupción y gloria a Dios por esto. Será la victoria de todas las victorias. Pero no tenemos que esperar nada más. En este momento el creyente puede tener la victoria. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz, rompió el poder del pecado, trató con la penalidad o la pena del pecado y nos libertó, nos libró. El poder del pecado sobre nosotros es roto, eliminado y Él no dejó nada sin hacer. El creyente puede tener victoria en este momento, no tiene que ser algo futuro que parezca como que en aquel día o definitivamente cuando suceda, pero esa lucha no tiene que destruir al creyente en este momento. Lo que dijo papá es lo que hizo la diferencia para mi hermano Ujú. Swagger. Cuando yo comencé a enseñar o a escuchar la enseñanza con respecto a lo que el hermano Larson enseñaba en los cursos en la tarde, cuando solíamos tener clases de oyentes, es como el Espíritu Santo obra. Eso para mí fue lo que abrió mis ojos a todo. Cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida, exclusivamente a través de los parámetros de la cruz. Esa pregunta de cómo es lo que muchos están tratando de averiguar. Actualmente, Josh, hay millones de cristianos alrededor del mundo que se están preguntando, están diciendo, yo no entiendo esto, yo soy salvo, soy bautizado con el Espíritu Santo y sé que lo soy. ¿Por qué el Espíritu Santo no me ayuda para yo vencer esta situación, sea cual sea? Y la gente que está siendo usada grandemente por el Espíritu Santo del ministerio tienen la misma pregunta. Tremendamente. Realmente no cambia y aún tal vez es peor de esa manera, porque el diablo sabe que si puede hacer que esa persona decaiga, le hace daño a la obra de Dios considerablemente. Pero yo veo, por ejemplo, mi situación actual o mi situación hoy día, y yo digo esto realmente, bueno, todavía somos seres humanos, no importa lo que sea, pero la diferencia, ¿no? Entre el ayer y el hoy, para mí no hay comparación en mi vida en aquel tiempo y hoy. Y gracias a Dios por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Aleluya, Eso que rompió el pecado, que realmente aleluya. destruyó el aguijón de Satanás. No quiere decir que no podemos pecar, porque ciertamente podemos, pero aún así decimos cosas, pensamos cosas en ocasiones que no debemos como creyentes, ¿no? Y Dios lo constituye como pecado y es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Y- pero cuando Pablo dijo lo que odio, eso hago. Y, y eso ya ha terminado por la gracia de Dios.
No tenemos que hacerlo. Alabado No Dios. tenemos que hacerlo en lo absoluto. Antes de irnos a la pausa, hermano Swagger, permítame mencionar esto rápidamente. Hablamos de todas las filosofías y usted lo ha mencionado antes. Nos fijamos en Platón, en Sócrates, Aristóteles, todos los grandes filósofos, y ellos reconocían que había bien y había mal, y la culminación era que había un gran golfo, una gran cima entre los dos, y el hombre no puede cruzar de Cruzar un de un lado al lado a otro, otro. claro. Como dice la alabanza, oh, el amor que trajo el plan de salvación, la gracia que se lo trajo al hombre, esa gran cima el hombre Así atravesó es. en el En Calvario. el Es la Calvario. respuesta. Oh, estamos hablando de doctrina En en el esa Calvario. alabanza. Es algo fenomenal realmente. Ya volvemos. Alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. Estamos de vuelta. Yo no puedo dejar atrás lo que es realmente lo que nosotros hemos intentado entregarles en esta primera parte de la programación del día de hoy. La naturaleza pecaminosa, la iglesia desesperadamente necesita más enseñanza sobre este tema. Número dos, la cruz. Está interconectado todo esto. Es la única manera de tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa. La cruz no lo puede hacer usted solo. Pablo dijo que trató lo que odio, eso hago, y terminó haciendo lo que no quería hacer. Y alguien pregunta, bueno, pero si era el caso, ¿no era culpable? Claro que sí, es culpable. Si nosotros pecamos y la culpa es nuestra, está mal y es culpa nuestra realmente. Pero gracias a Dios que a través de lo que Jesús hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra gloriosa, podemos tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Lauren mencionó eso, esa frase, el mundo, la carne y el diablo. Eso vino de la iglesia primitiva 2000 años atrás, ¿no? Y básicamente describe la lucha del hombre, el mundo, la carne y el diablo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la carne, no hay victoria en la carne. Y el diablo, y ciertamente no hay victoria en el diablo, claro. Bien, vamos a empezar otra vez, Dave, por favor. Y Naturaleza cuando esta pecaminosa. corruptible fuera vestido de incorrupción. La naturaleza divina en control total por el Espíritu Santo, y eso es lo que va a suceder cuando suene la trompeta. Tenemos una naturaleza divina ahora. Cada creyente tiene una naturaleza divina, pero es triste decir que no opera en lo que refiere a la victoria todo el tiempo. Nosotros lo hacemos decaer, pero llegará el momento cuando suene la trompeta que no habrá más naturaleza divina corrompida. Será total y completa. Y esto mortal Sujeto a la muerte. fuera vestido de inmortalidad. Nunca morirá. Si pudiéramos detenernos aquí un momento, por Claro, favor. claro que sí. Creo que esta es la respuesta a la palabra de fe. Ellos creen que si usted tiene suficiente fe jamás se enfermará. Esto nos dice, en Hebreos 9:27, nos dice Bueno, que permíteme interrumpirte un segundo. ¿Puede detener toda la enfermedad teniendo fe? no, porque aún somos mortales, Todavía seguimos siendo mortales, así es. susceptibles a enfermedades. Hay una parte que se puede detener, es verdad. Recordemos que la muerte es simplemente o más bien la enfermedad es la muerte madurada, o la muerte, y es la Esa es la enfermedad razón. madurada, mejor dicho. Sí, en la mayoría de los casos, en todos los casos. La razón por qué envejecemos y por qué nos debilitamos es porque el pecado ha corrompido al ser interno. Por lo tanto, la Mm. evidencia es que, o la evidencia de que aún operamos en mortalidad es el proceso de envejecimiento. Y no me importa cuánto usted confiese que usted no se está envejeciendo, que Bueno, el pecado ha matado a todo ser humano que ha vivido con la excepción de Elías y Enoch. ese es mi punto. Entonces no hay cantidad de fe en este momento que niegue eso. Ya sea que nos vayamos por el arrebatamiento o la tumba,
Eso es parte del curso, del camino, pero debe mostrarnos esta inmortalidad o esta mortalidad en la que existimos, esta corrupción en la que existimos. Así que no importa en dónde esté nuestra fe, no importa, mejor lo digo de esta manera, no importa cuán bien nuestra fe esté asegurada en el objeto correcto, aún tenemos que lidiar con los efectos de la caída y el Así pecado que es. está en nosotros y No importa cuánta fe no importa cuánta fe tengamos. tengamos. Así que es una locura decir que yo puedo dejar de envejecer, que yo puedo Ujú. detener ciertas cosas. Nosotros debemos creer que lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario nos dará finalmente la victoria en nuestro cuerpo. Y Él sí pagó el precio por esa sanidad, completa sanidad en el Calvario, de acuerdo a Isaías 53. Pero no es algo que va a manifestarse en esta vida ahora, no toda enfermedad va a ser sanada. La muerte es el enemigo final que debemos poner bajo nuestra pie y la muerte es simplemente la enfermedad madurada como resultado del pecado en nuestro cuerpo físico. Entonces, una vez más, debe haber un balance. Cada vez que una persona se enferma, debemos orar y pedir sanidad. El problema del pecado será no totalmente removido, pero en gran manera será debilitado durante la edad del reino. Sí, correcto. Y para el cuerpo glorificado, Pero yo no estoy hablando del cuerpo glorificado, estoy hablando de la raza humana natural. sí, recordemos que los que están en cuerpos naturales aún pueden experimentar la muerte y la experimentarán. Los árboles al lado Así es, del así río es. son para sanidad y estas son para aquellos en su cuerpo natural. Las hojas o el El fruto. fruto, sí. La influencia del pecado quedará encerrado. Los poderes de las tinieblas serán encerrados. Citamos las tres áreas de corrupción de Efesios 2, el curso del mundo durante el milenio realmente será dominado por justicia y el gobernador Cristo, de acuerdo a los poderes de las tinieblas quedarán encerrados y el tentador no será puesto en libertad. Lo que aún existe es aquella gente que decide que no quiere confiar en Cristo, no lo quieren, y esto residirá en la carne, y eso puede traer rebelión, muerte, y finalmente también la persona que no se haya dirigido a Cristo en ese margen de tiempo en el que el pecado haya sido detenido a gran escala, experimentará ese crecimiento del pecado cuando el diablo sea puesto en libertad y entra y engaña a las naciones. Y él no puede engañar a la gente que ya le ha entregado su corazón a Cristo, pero engaña a la gente que no tiene su corazón entregado a Cristo. Habrá millones durante la edad del reino que no van a aceptar a Cristo. Ellos obedecerán la ley, Así es, ellos van a hacer lo que tengan que hacer, pero su corazón todavía estará lejos de Dios. correcto, y hará lo correcto y se quejarán de ello. Y realmente cuando se tiene un ambiente perfecto, tiene un ambiente donde no hay hambre, donde no hay sed, donde, donde hay hambre, nada de esa situación, donde hay enfermedad, todo se le atribuye al Señor Jesucristo y aún millones no, Sí, no, correcto. no aceptan al Señor Jesucristo. Sí, Ese es el y poder una del vez más, pecado. este es el gran grupo, el último grupo de seres humanos que será probado y que será también, Creo que es la manera de separar ¿cómo diríamos? ¿Cómo puedo decirlo? Separar a los creyentes de aquellos que no creen. bueno, realmente, y lo que estoy a punto de decir es algo grande, pero la caída fue la única manera de separar y proveerle a Dios a un ser humano o una raza que él lo escogiera. Así Era la es, única manera así por la es. que se pudiera hacer. Pero serán como la arena del mar. Sí, que serán engañados, sí, se pondrán en contra de del Cristo y de sus Pero santos. Dave está en lo cierto. Este versículo aquí realmente hace decaer la idea de que si usted tiene alegadamente más fe, va a poder hacer cualquier cosa porque no es verdad. Usted no puede evitar la voluntad de Aún Dios. aquellos muertos
y resucitados de la muerte como Lázaro. Él Aún aún tuvo que murió. morir. Así es. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para que los hombres Y mueran una así a toda vez. otra persona aparte de Elías y Enoc. Así es. Y obviamente nuestro Señor. Pero de todas maneras, un día eso va a ser eliminado. Sí, gracias a Alabado a Dios. Dios. Adelante. Entonces se efectuará la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Isaías 25:8. Los beneficios de la cruz completamente serán nuestros, de lo que ahora ya tenemos solamente las primicias. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esto presenta al apóstol mirando al futuro y exaltando esta gran victoria. El pecado para siempre fue expiado en la cruz, lo que removió la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Debido a que la muerte fue conquistada, la tumba no es más. Todo esto por lo que Cristo hizo en la cruz. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. En realidad dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Las palabras el pecado hablan específicamente a la naturaleza pecaminosa que vino como resultado de la caída y, ¿cómo podemos decir? Artículo Tiene definido. ese artículo cuando dice él, está hablando de algo específico, lo que no está presente Hermano en Suárez, si es inglés. posible, la clave gramatical que es más fuerte que el artículo definido, es el hecho de que es un sustantivo singular. Un sustantivo es una persona, un lugar o una cosa, no una acción. Así que cuando nos fijamos en hamartia, en Romanos 6, por ejemplo, no estamos viendo una acción, no es un participio ni un verbo, estamos viendo un estado, el ser. La naturaleza pecaminosa está conectada a lo que se tradujo como pecado, pero a veces el sustantivo tiene un artículo definido y otras veces no. Entonces el sustantivo aún sigue siendo la clave más grande de Así todo. es. Si está presente, Si es entonces, sustantivo, es indicativo primordialmente, no todo el tiempo, pero el contexto lo determina. Es indicativo de la naturaleza pecaminosa. Primera de Juan 1:8, por ejemplo, es el ejemplo de eso mismo, donde dice que si decimos que no tenemos pecado, no hay artículo definido ahí, pero whist, otra vez, presenta la idea de que es un sustantivo singular y por lo tanto él está hablando de la naturaleza pecaminosa, no solo de aquellos actos de pecado. bien, Y eso es algo muy necesario de entender cuando se trata de estudiar la naturaleza pecaminosa. correcto, lo es. El capítulo 6 de Romanos 2 o 5, ¿cuál? Una instancia, 6:15, Bien, dice: pecaremos para que abunde la gracia. Eso obviamente es una acción, pero es la única vez en Romanos 6 que el término amartía o pecado, como lo traducimos en la versión King James, de hecho es algo aparte de un sustantivo. Entonces, esto nos muestra que 17 veces, 19 veces en total, la palabra pecado se utiliza y siempre indica creo que es 17. 19 si comenzamos en el 5:20 y pasamos hasta el versículo 6:23. Solamente en el capítulo 6, ¿no? Sí, entonces en cualquiera de los casos eso es lo diferencial y es importante entender. La mayoría de la gente al leer pecado Piensa en automáticamente se acciones de regresa a actos pecado. de pecado y tenemos que estudiarlo y reconocer que hay una diferencia y el autor escogió el sustantivo en vez de la acción. Muy bien, Dave. El aguijón de la muerte es el De pecado, hecho, dice el aguijón de la muerte es el pecado. Las palabras el pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa que vino como resultado de la caída resulta en muerte. y la potencia del pecado, la ley. Esta es la ley de Moisés que define el pecado y presenta su penalidad, que es la muerte. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria fue ganada exclusivamente en la cruz y la resurrección que rectificó lo que fue hecho. Una vez más, decimos que el rapto y la resurrección tiene dos distintas palabras para el mismo evento. Son dos distintas palabras para el mismo evento. Y doctor Watts, le voy a hacer una pregunta.
el decir la palabra rapto, resurrección, son dos distintas palabras para el mismo evento. Al decir esto, ¿cuántas personas creen que no es así o realmente no lo han considerado? Aquellos que no creen eso, ¿de dónde o dónde ponen la resurrección si el rapto ya está o no tienen un rapto allí? ¿Qué sucede en esa situación? Bueno, sí, miren, yo personalmente no he escuchado mucha crítica contra esa declaración diciendo que el arrebatamiento y la resurrección son dos palabras para el mismo evento, pero estoy seguro que hay personas con diferentes puntos de vista de escatología que no creen en eso. Yo no lo he visto mucho, pero tendría que, bueno, puedo buscar, tendría que buscar e investigar para verlo y ver cómo lo definen, porque, bueno, yo estoy de acuerdo con esta declaración que el rapto y el arrebatamiento son dos palabras para el mismo evento. Así que, pero yo personalmente no he visto mucha crítica sobre esa declaración. Pero si el rapto sucede, entonces no resta mucho que se va a ir en el rapto. Sí, el arrebatamiento se define en Primera de Tesalonicenses 4 y define la resurrección. Nos muestra Exacto. qué sucederá con este cuerpo mortal. Ujú. En ese momento, en ese instante en el que seamos cambiados de la mortalidad a la inmortalidad. Así que, Bueno, en este momento vamos a tener que cerrar correcto. porque se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Creo que se enseñaron cosas hoy necesarias y considero muy interesante, de gran ayuda. Le damos al Señor la honra y gloria por ello. Sí. Así que gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.